Continuamos con nuestra serie de Hechos. Ya estamos llegando al final del capítulo 8 de Hechos. Si quieres abrir tu Biblia en Hechos 8. Pero antes de poder entrar a la palabra, me gusta siempre empezar con una pregunta que te ayude a reflexionar, que te ayude a pensar y que juntos la podamos responder a través del sermón. ¿Alguna vez te pasó que escuchaste a alguien que decía que Dios lo guiaba, que Dios le hablaba, y tú no entendías cómo es que Dios le hablaba? Y vos veías que eso es algo certero, porque esta persona te decía, sí, Dios me habló, y de pronto iba a hacerlo, y Dios lo respaldaba. Vos decías, ¿cómo es que Dios le habló? Dios le habló. Escuché también gente que dice que escuchaba la voz audible de Dios. ¿Alguna vez te pasó eso? Una oración que a mí me gustaba hacerle al Señor. Señor, háblame como el burro, más burro de todos tus hijos, porque me cuesta muchísimo entender cuál es tu voz. Vamos a ver en la palabra. ¿Qué es lo que dice? Estamos en Hechos capítulo 8 y tenemos a Felipe, que era un mesero. No sé si recuerdas, Esteban y Felipe fueron uno de los 7 que fueron anunciados para servir mesas. Y Esteban y Felipe, Esteban ya podemos ver cómo él fue el primer mártir, cómo murió, pero después tenemos a Felipe, y John nos compartía la semana pasada cómo él bajaba a los samaritanos y les predicaba. Y los samaritanos reciben al Espíritu Santo y recibían el Evangelio. Y vamos a ver algunos aspectos de esta historia que no podemos pasar por alto. Desde Hechos podemos ver toda la historia, cómo se consolida la iglesia, cómo los apóstoles empiezan a crecer en la obra que el Señor les había dado. Y en los capítulos 8 al 10 comienza una graduación creciente del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la historia. La iglesia estaba avanzando a través de fronteras étnicas. Ya los samaritanos, que no eran judíos, los gentiles que no eran judíos, estaban empezando a recibir el Evangelio. Y se ve involucrado un avance misionero distinto, diferente. Y hoy vamos a ver cómo Felipe, obedeciendo a Dios, impacta a una persona en específico. Pero antes de poder entrar en la palabra, acompáñame a orar una vez más. Señor, al abrir tus sagradas escrituras, permíteme, con el temor santo, Señor, que vos te mereces, poder acercarme y explicarla, Señor, con precisión, con fidelidad a lo que dice, Señor. Padre, no puedo transformar corazones, no puedo cambiar pensamientos, pero vos sí, Señor. Y yo reconozco mi limitación, pero también reconozco tu capacidad. Y te pido que hagas algo en esta mañana, Señor, con estas palabras y este sermón. En tu nombre, amén. Hechos capítulo 8, versículos 26 en adelante, hasta el final del capítulo, vamos a ver, hasta el versículo 40. Dice el versículo 26, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, ¡ahí hay agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo,
Si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Versículo 39. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Al ver estos pasajes puedo ver que guiados por el Espíritu Santo entendemos la obra de Cristo. Y no solamente que la entendemos guiados por el Espíritu, sino que con poder somos usados para poder proclamarla a otros. Porque aquellos que son guiados por el Espíritu guían a otros al Espíritu. Guían a otros al Evangelio, guían a otros a Jesucristo, guían a otros al Señor. Tan solo pensá un poquito en Felipe. Felipe se somete al plan de Dios y dice, ok, Señor, ya vengo en este mood de hago lo que tú me digas, algo más. Pero, ¿qué hubiese pasado si vos sos Felipe y de pronto vas a predicar a un lugar que por por años, bueno, por mucho tiempo, ¿me entendieron? Por mucho tiempo no era recibido, los judíos en Samaria ni los samaritanos eran recibidos en Jerusalén. Y de pronto vas y predicas el evangelio, Felipe, predica el evangelio y los samaritanos se convierten y hay un avivamiento, empiezan a haber milagros, empiezan a salir los demonios, empiezan a creer, empiezan a bautizarse los samaritanos y de pronto el Señor te dice, bonito el avivamiento, vete al desierto. No, espérate, Señor. ¿Y quién nos va a discipular? Y no hay un pastor aquí, Señor, ¿qué vas a hacer? Eso hubiese sido yo si era Felipe. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Hubieses ido al desierto? Porque no tiene mucha lógica quizás en nuestra sabiduría que lo que estaba pasando ese avivamiento y el Señor lo manda al desierto. ¿Qué tenía de sabio dejar un lugar de ministerio próspero e ir a un camino en el desierto? Pero hay un detalle particular que no podemos pasar por alto. El corazón de Felipe. El corazón de Felipe estaba abierto de par en par al Señor. Por eso pudo servir mesas y ser arrebatado como, no sé, lo vi en las películas nomás que se teletransportan y aparecen en otro lado. Había un corazón entregado. Un corazón que estaba dispuesto a seguir al Señor, un corazón que había entendido, había comprendido el Evangelio, había sido guiado por el Espíritu a entender el Evangelio. Por eso él estaba haciendo lo mismo con otros. En Hechos 6 lo vemos cuidando a viudas. En Hechos 8 muestra un amor por estos samaritanos despreciados. Después en el texto muestra el amor por las naciones al atender al llamado de este hombre etíope. Un etíope. Una persona que no estaba considerada dentro, era hasta más allá de los gentiles. ¿Sabes por qué? Porque un discípulo plenamente comprometido con Jesús ama plenamente como Cristo amó. Y a muchos les cuesta amar de esa manera. Pero vemos acá a Felipe simplemente obedeciendo al Señor. ¿Y sabes qué? Cuando entendés la obra de Cristo, entendés lo que Jesús hizo por vos, estás en ese primer amor donde decís, sí, Señor, y me salvaste y me amaste y ahora me vas a ayudar y sé que tengo una eternidad de gloria con vos y qué bonito, pero los se acaban. Cuando realmente lo entendiste, te diste cuenta de que la necesidad que vos tenías, hay otro, tu hermano, tu vecino, tu primo, tu amigo, tu compañero de trabajo, también la tiene. Y hay una necesidad de decir, necesitas a Cristo. Yo también lo necesitaba y no lo sabía. El Señor abrió mis ojos y ahora me doy cuenta. Y tú también lo necesitas. Entender la obra de Cristo nos lleva a hacer lo que Esteban hizo y lo que Felipe hizo. Quien entiende de verdad la obra de Cristo, comparte el Evangelio. Deja su persona en un segundo plano. ¿A cuánto le gustaría escuchar la voz de Dios que diga, John, vas a hacer esto? Tienes que ir y hacer esto de esta forma y haciéndolo de esta manera. ¿A cuánto le gustaría eso? ¿Verdad? ¿A cuánto le gustaría ser guiado por el Espíritu Santo como Felipe lo fue? La guía de Dios sobre Felipe empezó mucho antes.
mucho antes. Dice que la palabra dice en Hechos 6 que Felipe era un hombre de buena reputación, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Eran las cualidades, ¿sabes para qué? Para servir mesas, para ser un mesero, para atender a unas viudas. Que no tiene nada de malo, no, pero es algo básico, es algo común. No tiene nada de sobrenatural servir mesas. Pero sí había algo sobrenatural en Felipe, su corazón. Y no era causa de Felipe, era que el Espíritu Santo lo había guiado a tener un corazón de esa manera. Y vos no sabés lo que Dios puede hacer cuando estás inmerso, sujeto a su guía. ¿Vos crees que Felipe dijo, yo voy a ser un discípulo de Jesús y voy a ser teletransportado del desierto a Azoto y voy a seguir predicando y los demonios van a salir? Claro que no, ni se le cruzaba por la cabeza esto a Felipe. Pero sí Felipe conoció un Salvador que vio la indignidad que tenía en su propia persona y vio a este Salvador y dijo, este Salvador es mío, yo lo necesito. Cuando estamos con nuestro Salvador, no sabemos lo que Dios puede llegar a hacer. Los que caminan por el Espíritu son sensibles a la guía de Dios. Quiero contarte un ejemplo, una situación que tuve estando viviendo en otro país. Tuve 3 semanas de trabajo intenso, ni un día tuve de descanso y en el trabajo me dijeron, te vamos a dar 3 días de descanso. Yo dije, pues, buenísimo. Me voy a conocer el puente de Brooklyn, me voy a la Estatua de la Libertad. Y el Señor me dijo, no, te vas a ir a Queens, a Bronx y a Brooklyn. Y yo, ¿a qué? No me dijo más nada. No me respondió más nada. Entonces dije, bueno, ok, voy. ¿Qué hay en Queens, qué hay en Bronx y qué hay en Brooklyn que me interesen? En Brooklyn, pues había una iglesia que me gustaba mucho, de un pastor que yo leía sus libros. En Bronx estaba, es la meca del básquet. Me encanta el básquet. Dije, voy a encontrar alguna canchita de básquet donde haya un par de amigos de otro color de piel, donde jueguen muy bien. Y en Queens, no sé qué había en Queens, pero dije, bueno, vamos a ver qué hay. Barrio Chino, vamos a conocer. Voy primero a Brooklyn y estoy esperando que abra la iglesia porque empezaba la reunión. Pero estaba esperando enfrente de la iglesia, apoyado en un poste de luz. Y se me acerca alguien y me dice, ¿hablas español? Yo le dije, ¿what? Le dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Me veo muy latino o qué? Sí, me di cuenta que el Señor estaba haciendo algo. Por algo, era algo muy raro, ¿no? Que alguien venga, estaba en Brooklyn, viene alguien, se me acerca y me habla en español. No es un lugar donde se habla en español. Dice, es que acabo de salir de la cárcel. Y yo, ok, ¿me prestas tu celular? ¿Me regalas una llamada? Le dije, sí, claro. Y escucho, acabo de salir de la cárcel, hace 2 días que no como, me pasó esto y esto. Su vida un desastre total su vida. Cuelga y me regresa el teléfono. Escuché la conversación, estaba parado al lado, digo, recién salió de la cárcel, me pidió el teléfono, me quedo cerquita. Pero el Espíritu empezó a mover mi corazón, invítalo a comer. Lleva 2 días sin comer y no tiene dinero. Pero Señor, la reunión, invítalo a la reunión contigo. Me invita a comer, le puede compartir del Evangelio. El hombre resultó ser un ex cristiano. Volvió a los pies del Señor. Reconoció su fe en Él, se quebrantó, pude compartirle. Fue precioso. Volví a mi casa, fui a la reunión, me regresé a donde estaba viviendo y el día siguiente de nuevo en el próximo lugar. Y una situación similar. Y el Señor me presentaba una situación y otra situación para poder predicar el Evangelio. En Queens llego al barrio chino, todo chino, carteles en chino, la gente ni inglés hablaban. Dije, bueno, a ver qué voy a predicar en chino, no sé, Espíritu Santo. Pero llego a un lugar donde había como un descampado y veo que están jugando al fútbol, voy y me paro al lado de la canchita, estaba la portería, y el portero me dice, yo a ti te conozco. Y yo, no me conoces, pero entiendo por qué dices que me conoces. Pues obviamente el Señor me lo está poniendo ahí para que le predique.
No, sí, yo te conozco. Ah, bueno, sí, sí. Mira, ¿por qué no te quedas? Te invitamos a jugar y después vamos a comer asado. Dije, no sé, fútbol, asado. Obviamente le dije, claro que sí, acá me quedo. Hasta me olvidé del celular, la Micha estaba vuelta loca que no le respondí. Pude predicarle el Evangelio. Cuando hay una guía del Espíritu, cuando tu persona queda en segundo plano, como estaba pasando con Felipe, ten en cuenta esto, a Esteban lo habían apedreado, lo habían matado por compartir el Evangelio. Y Felipe, que había visto todo eso y era compañero de Esteban, no le importó su propia vida para ir y seguir predicando a los samaritanos, para ir y seguir predicándole a quien el Señor le ponga enfrente. Ser guiado por el Espíritu implica dejar tu comodidad, dejar lo que eres, confiar plenamente en su soberanía. Ser guiado por el Espíritu no va a tener a veces un mérito visible, no va a tener algo que diga, wow, qué bárbaro, pero sin dudas va a llevar el Evangelio y va a hacer que otros conozcan de Cristo. Ser guiado por el Espíritu puede costarte muchas cosas. Tu estatus, tu dinero, cuántas cosas. Pero no es exactamente a esto a lo que nos llama el Señor. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Versículo 27 dice, él se levantó y fue. Y había un eunuco, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros que había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre era un etíope, de por sí era etíope. Eso quiere decir que ni cerca era de África, para que te des una idea, estaba más para el lado de África. No solo que era etíope, sino que era eunuco. ¿Sabes qué dice Deuteronomio? Que ningún eunuco puede entrar al templo. Ningún eunuco. Y él, siendo indigno, ahí estaba, tenía todas las condiciones como para que nadie se le acerque ni nadie le pueda compartir del Evangelio. Era un funcionario, probablemente era un ministro de finanzas. No podía visitar el templo, no podía entrar al templo, pero podía visitar. Y ahí estaba, él fue a visitar el templo. Tenía un manuscrito de Isaías. No es como ahora que vos abrís tu celular, googleas Isaías 53 y ahí te parece, no habría imprentas. Eso quiere decir que un manuscrito era algo caro porque era transcripción a mano. Y ahí lo tenía. No podía entrar al templo, pero estaba dispuesto a ir para adorar desde afuera. Una persona totalmente excluida de la comunión con Jehová. No era parte. Pero Felipe tuvo el privilegio de presentarle el Evangelio de Jesucristo, porque así como ese etíope, indigno en su condición física, en su condición de nacionalidad y muchas cosas más, vos y yo también somos de la misma condición que el etíope. No había dignidad en nosotros para entrar al templo, estar en el templo, ministrar en el templo, estar haciendo lo que estás haciendo vos ahora, presentando adoración a Dios. No había en ti esa condición. Pero por el Evangelio de la gracia de Jesucristo, sí. Una iglesia con discípulos plenamente comprometidos con Jesucristo está compuesta por individuos que son guiados por el Espíritu, así como Felipe. El Señor te va a guiar. ¿Estás dispuesto a obedecer? Felipe podría haber dicho, Señor, para un poquito, acaba de pasar este avivamiento, ahora no. ¿Qué voy a hacer en el desierto predicándole a un etíope? La guía divina de Dios nos lleva al Evangelio y nos lleva a guiar a otros al mismo Evangelio. Tu persona en un segundo plano, Cristo, dominando y gobernando tu vida. Sin embargo, es hermoso poder ver estas oportunidades que tenía Felipe. ¿Cuántas oportunidades el Señor también te da a ti, como le dio a Felipe? Tener esas puertas abiertas, esas citas divinas con las personas que a lo mejor a mí me tocó con gente que no conocía. Y si a vos el Señor te está llamando a compartirle a los que están en tu trabajo, a los que están en tu lugar, a los que están ahí y dicen, no, mi vida está mal y yo no sé qué hacer. Y tú dices, sí, bueno, voy a estar orando por ti.
¿Por qué no le hablas de que en Cristo hay salvación? ¿Por qué no le hablas de que en Cristo hay redención? ¿Por qué no le hablas de que Cristo puede solucionar algo peor que su situación actual, su situación de pecado? Versículo 28 dice, regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? Vamos a poner de nuevo en contexto. Esta es la escena. Felipe, mesero, humilde, dispuesto al Señor. El etíope, adinerado, iba en su carro. No es como ahora, su carruaje era a alguien de dinero. Y el Señor le dice, ve, ponte al lado del carruaje. ¿Qué harías? ¿Qué harías si fuese Felipe? Versículo 30 dice, se acercó corriendo. Se acercó corriendo. Por favor, piensa, a mí me da risa esta situación porque está el carruaje, yo no sé si el carruaje estaba andando o estaba parado, pero dice que Felipe llega corriendo y le dice, ¿entiende usted lo que lee? Yo sé que muchos de aquí a lo mejor si el Señor nos llamase a hacer algo así, les daría mucha pena, mucha vergüenza. La pregunta de Felipe es muy inteligente, una pregunta inofensiva, pero al mismo tiempo ofertaba de manera sutil una explicación. Dios había traído a Felipe para traer entendimiento a este etíope. Este Felipe, el mesero al servicio de Dios, y el etíope, un funcionario de alto rango, adinerado. ¿No te hubieses chiveado? ¿No te hubiese dado vergüenza ir de la nada, alcanzar corriendo al carruaje? Así que, ¿qué onda de ti? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Lo que está pasando ahí es un encuentro agendado, orquestado por Dios en una agenda divina. ¿Cuántas citas divinas el Señor ha puesto en tu agenda y no te diste cuenta? ¿Cuántas personas el Señor te ha dicho, dale, dile? Y tú ahí como, ni siquiera saben que eres creyente. El etíope responde, ¿cómo voy a entender al menos que alguien me guíe? ¿Cómo voy a entender a menos que alguien me guíe? Para obtener más entendimiento en nuestra palabra necesitamos sumergirnos en ella. Y quizá este etíope se encontraba ahí como las mariposas con las flores, aleteando por las florecitas, pero no era una abeja que estaba extrayendo el polen, el alimento de la palabra. Y te vas a encontrar con gente así. O a lo mejor sos como el etíope. Estás aleteando ahí en tu Biblia. No te estás sumergiendo para poder encontrar ese alimento que va a nutrir tu espíritu. Y por eso dices, no, pastor, es que usted es pastor, sabe predicar. Sabe hablar del evangelio. O sea, ¿yo qué le voy a decir? Pues si no sabes qué decir, los sábados a las 10 de la mañana te enseñamos qué decir. En el instituto. Necesitas profundizar, conocer más del Señor, porque Dios a menudo utiliza esas conversaciones ordinarias para mostrar su gloria y su gracia a los incrédulos. Cuando somos guiados por el Espíritu, el resultado siempre es el mismo. El Evangelio es anunciado. El Espíritu Santo nos guía a entender la obra de Cristo y a proclamarla. Y después en el versículo 32, el pasaje de la Escritura que está leyendo es Isaías 53, versículos 7 y 8. Una hermosa porción que habla directamente de Jesús. Felipe utiliza ese mismo pasaje. Está leyendo Isaías. Déjate, te explico de quién está hablando. ¿No te ha pasado que mucha gente que no es creyente o que son católicos dicen, voy a abrir la Biblia, pero no la entiendo nada? Ahí la dejo abierta en el Salmo 91 por las dudas, para ahuyentar demonios.
pero trato de leerla y no la entiendo nada. ¿Tú la entiendes? Tú puedes decir, ven, te explico qué significa el Salmo 91. ¿De quién está hablando? ¿A qué está haciendo referencia? No va a ahuyentar ningún demonio, déjame decirte. ¿Tú la entiendes? ¿De qué manera te estás acercando a la palabra? Durante siglos había ahí una disputa porque no se sabía si Isaías estaba hablando de sí mismo. Los judíos decían, no, el Mesías no puede ser golpeado, maltratado de esa manera. Y Felipe toma la escritura y se la presenta y le dice, Cristo es la clave de Isaías 53, lo que estás leyendo. Sabía y podía explicar que Jesucristo era la estrella de la mañana. Podía explicar que Jesucristo era el cordero inmolado. Aunque el etíope probablemente se sintió rechazado por su condición. ¿Me quieres explicar la palabra? Bien, sí, explícamela porque no soy digno. Felipe le mostró que él era amado, que era escogido. La Biblia entera apunta a Cristo. Y nosotros, guiados por el Espíritu Santo, entendemos la obra de Jesús y somos usados con poder para proclamarla. Necesitas estar preparado espiritualmente, pero también de una forma teológica. Necesitas conocer la palabra, conocer lo que el Señor dice. El etíope necesitaba algo más que un amigo le diga, ok, voy a estar orando que el Señor te revele qué significa Isaías 53 porque yo tampoco lo sé. Necesitaba el etíope que alguien le diga, mira, esto dice, a esto está haciendo referencia. Para ser testigos fieles del Señor necesitamos al Espíritu y necesitamos un buen dominio de la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la palabra delante de alguien y le explicaste las buenas noticias? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste romper esa barrera del silencio y la vergüenza y decir, estoy orando por ti porque Cristo te ama? Y sé que estás pasando por un mal momento. Y esa depresión, esa ansiedad, no te la va a quitar los analgésicos, no te la va a quitar el psiquiatra, no te la va a quitar ninguna otra cosa, te la va a quitar Cristo. ¿Cuándo fue la última vez? Versículo 36 dice, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El etíope estaba listo para recibir el evangelio. Y esto obviamente no fue porque Felipe hizo un gran trabajo corriendo o un gran trabajo de approach con el etíope, le cayó bien y le habló en su jerga. No. Fue el Espíritu Santo quien preparó el corazón del etíope. Esto muestra que el etíope realmente creía y que quería ser bautizado para declarar su fe. ¿Cuánta gente hay alrededor tuyo que a lo mejor está lista para recibir el evangelio? Y eres tú quien el Señor está asignando y designando para que abra su boca y lo comparta. ¿Te acordás de Simón el mago que John nos hablaba, el pastor John, la semana pasada? Simón el mago que dice la palabra que él creyó y que se bautizó, pero que después dijo, ¿cuánto vale ese poder? Yo lo quiero. Quiso comprar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque a él se le llamaba el gran poder de Dios. Entonces, si él tenía el poder de Dios, la gente va a tener una fama, iba a tener... Él no quería a Cristo, él quería el poder. Pero a diferencia del etíope, el etíope se dio cuenta de su condición caída, baja, que era un eunuco que no tenía lugar en la comunión con Dios, que él ni siquiera era judío y que a pesar de quién era, ahí estaba él. Pues yo creo en este Dios, voy a adorarle aunque sea de afuera del templo, tengo dinero, me compro parte de la escritura. Conociendo su situación, el etíope, cuando vio la mínima oportunidad de poder tener comunión con Dios, obviamente impulsado por el Espíritu Santo, dijo, de aquí soy, esto es mío, yo lo quiero, esto es para mí. ¿Y sabes dónde radica la diferencia de esto? En la perspectiva de pecado. Porque Simón el mago, él no veía su pecado, dice que estaba en hiel de amargura. Él no quería un salvador, él quería el poder para él ser el salvador. Pero el etíope sabía muy bien quién era. El etíope conocía su condición caída, baja, sin acceso, totalmente afuera. Y dijo, yo lo quiero. Spurgeon decía,
El que no piensa seriamente acerca del pecado, no pensará seriamente acerca del Salvador. Si no podés gloriarte en la majestuosa obra de la cruz a causa de lo que Jesús hizo en esa cruz, no entiendes tu pecado. No entiendes de qué te rescató el Señor. No entiendes la maldad, la depravación que hay en ti. El etíope no tenía ninguna participación en el reino de Dios. Y Felipe le presentó. Le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y para nosotros esa palabra Jesucristo es una variante más de Jesús, el Mesías, el Creador. Pero ¿sabes qué estaba diciendo el etíope? Estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Jesús, el Cristo, Jesucristo. Estaba diciendo, tú eres Dios. Y quizás hoy te encuentres como el etíope en esa misma condición donde necesitabas que alguien te abriera los ojos y te explicase la palabra y que el Espíritu Santo en ti haga renacer el Evangelio. Y te voy a decir las mismas palabras que Felipe le dijo al etíope. Si usted cree con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted es hijo. Usted es justificado, usted es adoptado, es abrazado, es recibido en el regazo del Padre. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo murió, resucitó por tus pecados y hoy te da una nueva vida en Él, porque Él pagó lo que vos tenías que pagar en esa cruz, al ser una persona pecadora, hoy da por seguro que hay fiesta en el cielo y sos justificado y hay una eternidad de gloria para ti. Versículo 38 dice, y mandó a parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Entender la obra de Cristo nos lleva a hacer lo que Felipe hizo, predicar el Evangelio, pero también nos lleva a identificarnos con Él de una manera radical, como el etíope. Quien entiende la obra de Cristo comparte el Evangelio. Y por último, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, proclamando su obra, cosas impensadas y cosas sobrenaturales suceden. Quizás para vos hoy esto puede ser muy normal. Un domingo fui a la iglesia, no hice nada, solamente entré, agarré un cafecito, una galletita, me senté, escuché y me fui. Pero esto hoy es sobrenatural. Podría estar en cualquier otro lado y estás escuchando el Evangelio de Jesucristo. Eso no es natural. Versículo 39 dice, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. De repente el Espíritu lleva a Felipe cuando sale del agua, el etíope, y fue transportado de alguna manera sobrenatural a otro lugar. ¿Qué dice el etíope? ¿Qué pasaría si el domingo te estamos bautizando y pum, te sacamos la agua y pum, ya no estamos? Dice que el etíope se fue gozoso. ¿Sabes por qué se fue gozoso? Porque el etíope estaba tan alegre, tan contento de tener ahora un lugar, una comunión con el Padre a causa de Jesucristo, que no le importó en absoluto que Felipe haya desaparecido. Es hermoso ver la obra del Señor en la vida de las personas que se entienden, se conocen pecadores, pero saben que en Jesucristo hay vida. La guianza de Dios se da de manera cotidiana y en los pormenores de la vida. Lo sobrenatural de Dios es más natural de lo que pensás. ¿Sabes qué hizo Felipe? Simplemente buscó al Señor, simplemente obedeció al Señor. No hizo un ayuno de 40 días, no sé si se aprendió toda la palabra de tapa a tapa, no sé si venía a servir todos los domingos, simplemente puso su corazón en el Señor. Y todo lo demás ocurrió, porque cosas impensadas suceden y sobrenaturales cuando somos guiados por el Espíritu.
Felipe comienza a predicar en el resto de los lugares que el Señor lo lleva. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Identificas la voz de Dios? ¿O hay muchísimas voces que te distraen? ¿Identificas a qué el Señor te está llamando el día de hoy? ¿O estás dispuesto a dejar tu comodidad donde está en lugar de sacrificarla? Porque hablarle a otros, hacer, ir, buscar lo que el Señor te dice y el Señor te dice que hagas, te puede costar mucho, pero su reino va a avanzar y vas a ver el poder de Dios y la obra de Dios a través de tu vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue quien obedeció primero. Y si nosotros podemos, es porque Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Te invito a que cierres tus ojos. Amado Rey, amado Señor, ¿cuántas cosas pueden distraernos, Señor, de escuchar tu voz? ¿Cuántas cosas estamos dispuestos a no sacrificar, Señor, por nuestra comodidad, por nosotros gobernar? Señor, no queremos ser como Simón el Mago, queremos ser como este etíope. Pero sabemos que esto es posible por tu obra en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a escuchar tu voz. Señor, si hay personas aquí que les ha caído el 20, el Espíritu Santo ha traído nombres y caras y apellidos de personas a las cuales vos le estás llamando a compartir el Evangelio, a abrir su boca. Te pido que les des valor, que les des las palabras, que desde ya estés preparando el corazón de esas personas que van a recibirlo. Queremos hacer tu obra, pero la realidad es que no podemos, Señor. No podemos hacer tu obra sin ti. Y a veces intentamos hacerla sin ti. Por eso tenemos y declaramos, Señor, esta necesidad de ti. Te necesitamos, Señor. Solamente Cristo es el único capaz de poder llevar a cabo esta tarea. Así como Él ya lo hizo en la cruz, Señor, te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a realizar esta tarea. Sé tú en nosotros. Déjanos verte tanto, Señor, estar tan maravillado que no me importe nada, así como el etíope, Señor, irme gozoso. O así como Felipe, ser usado como un instrumento para tu gloria. Gracias, Señor, en tu nombre.